Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bueno, pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros, en este caso un perfil valdepeñero pues también como los vinos de Valdepeña, joven. Juan Ignacio Gómez Jaminero López, que nos acompaña a lo largo de esta semana, tal cual ya hemos venido anunciando. ¿Por qué? Pues porque recientemente, hasta finales del mes de mayo, ha tenido una exposición aquí en el Centro Cultural La Confianza, que es el que nos acoge, y que agradecemos también esta circunstancia a pues los empleados del misma por la acogida, como siempre. Juan Ignacio, gracias por querer participar en este amplio capítulo Perfiles Valdepeñeros y también por atender nuestra llamada tan rápida. Gracias a ti, Ángel, y gracias al equipo. Nacido en Valdepeñas, ¿qué zona naciste y dónde vivía tu familia? Nacido en Valdepeña justo el año de la Riada. En el año 79. Exactamente, y justo unos días antes, o sea, unos días después de la Riada. De la Riada. El 28 de julio, en la zona justo de la calle Ancha, al lado del Primi, pues en esa casa ha sido la casa de crianza desde pequeños hasta ya adultos. ¿Os afectaría porque al Primi le afectó mucho? A mí no me afectó porque todavía estaba en la barriga, pero sí, ya, sí. Ya. De hecho, la casa. Me acuerdo que incluso mi madre tuvo que ir pasando a mis hermanos, lo querían pasar al Primi porque les daba miedo que iba subiendo el agua. Claro. Así que sí subió un metro y algo sí, de agua. Pues esa zona se concentró mucho y no tenía salida. Exactamente. Bueno, entonces convenimos que en 1979, año de la Riada, unos días después, casi un mes, no llegó, y allí en la zona junto al Primi, la calle 6 de junio. Bueno, y hasta que vas al colegio, ¿cuánto tiempo transcurre? ¿Cuántos años tenías cuando vas? Pues con 3 años. Con 3 años ya a las Salesianas. Con 3 años me voy a las Salesianas porque... ¿Motivo? El motivo es porque en mi casa siempre ha habido como mucho vínculo con las Salesianas. Yo me acuerdo que mi abuela tenía una capilla de estas que iba moviendo por las casas con María Auxiliadora. Y entonces desde siempre mi madre creo que estudió también y que estuvo interna en su momento en Madrid con las Salesianas durante un tiempo, con lo cual siempre hemos tenido como mucho feeling, como mucho vínculo con el carisma salesiano. Entonces fui a las Salesianas porque había Salesianas aquí, claro. Pero solo fui en infantil, porque a partir de primaria, como las edades de mis hermanos todavía no eran mixto, ellos ya estaban en los trinitarios, así que cuando yo llegué a primero de primaria, volé hacia los trinitarios. Hasta los trinitarios. ¿Y qué recuerdos tiene? ¿Salesianas y trinitarios? Pues un montón. Un montón, porque yo he sido muy feliz en el colegio. Entonces, en las Salesianas me acuerdo, por ejemplo, de Sor Inés y Sor Carmelita, de cuando yo era pequeño. Lo que pasa es que luego he estado vinculado toda mi vida también como animador de grupos de fe, como animador de los grupos montañeros, con lo cual tengo muchos recuerdos y he estado caminando con salesianos y salesianas a nivel casi mundial, de invitado a Roma y así durante otra parte de mi vida. Y de los trinitarios, pues también muchos de mis amigos actuales son de allí y son amigos desde los 3 años y desde los 6. Y nuestra cuadrilla más grande, por ejemplo, me acuerdo que estaba el padre Primitivo, de director estaba el padre Vicente, aunque fueron varios porque estuve varios años, pero sí, me acuerdo de jugar a las chapas y de jugar a la peonza, que ahora ya no se lleva tanto, pero era muy divertido. Y de ahí, Juan Ignacio, bueno, ya terminas la etapa que podías hacer en los trinitarios en aquella época y ya pues... Hasta octavo de GB. Hasta octavo de GB.
que eso ya no, Que no existe. No existe, exactamente. Y ya decides irte a, no, quizá a lo mejor siguiendo los pasos de tus hermanos también, al Bernardo de Balbuena. Al Bernardo de Balbuena, sí. ¿Notaste mucha diferencia, Juan Ignacio? Pues la verdad es que, sobre todo, fíjate, el primer recuerdo que se me viene era la diferencia, era al inicio, porque en aquella época todavía se hacían novatadas en el instituto al llegar. Entonces yo me acuerdo de pequeño estar ahí como un poco asustado, no asustado de mal, sino un poco ahí intranquilo viendo cuando venían los veteranos, los Claro. que eran mayores, ¿no? Pero no me acuerdo así a otro nivel, porque también fui como haciendo amigos durante toda esa etapa. Hombre, en ti es fácil, por el carácter extrovertido que tienes. Bueno, ¿y por allí algún recuerdo de alguien especial, algún profesor o profesora que Sí. tengas incluso a lo mejor vinculación? Bueno, muchos también, porque me acuerdo de muchas etapas, desde primero hasta COU, como que fue muy distinto, pero por ejemplo con alguien que me saludo siempre de forma cariñosa es con Paqui, que nos daba inglés. Entonces yo me acuerdo mucho de ella, también me acuerdo de Blas, que nos daba dibujo técnico, me acuerdo de Manolo, que ya no sé si estará, que nos daba matemáticas, de Marino, que creo que sigue estando o ha estado hasta hace poco, que da filosofía. Entonces un montón de recuerdos. Y ya cuando empiezas a ser adolescente la cosa es distinta. En mi colegio. Me acuerdo de la cafetería también. Hombre, claro, cuando estaba a lo mejor... Sevilla. Ya en la época, sí, Sí. diríamos posterior a los que iniciaron la cafetería. La hora del bocadillo, el recreo... Me acuerdo en educación física con Argentina, que nos íbamos con Pedro, pero con Argentina que le traíamos flores para ver si nos íbamos a deporte libre en vez de hacer educación física. Tiempo libre. Y a veces funcionaba. Y a veces funcionaba. ¿Es que a ti te han gustado siempre mucho las flores o qué? A mí siempre me han gustado las flores. Es que yo soy de la opinión que las flores cautivan al alma. Ya. Y entonces siempre, por eso en todos los altares de la tierra, al menos en todos los sitios que yo he estado, siempre algo imprescindible son las flores. De hecho, por eso Sí, aquí en las por eso te espirales digo, también. porque aquí en las exposiciones estamos viendo flores. Bueno, termina tu etapa apasionante en el Bernardo de Balbuena y ¿qué tenías en mente? Bueno, yo siempre soy de la opinión que en esa época uno no sabe nada. Ahora no mucho más, pero en aquella época todavía menos. Entonces me fui a Madrid a estudiar caminos, no me fue bien, me volví a Ciudad Real a seguir estudiando caminos, insistí, no la terminé, pero me sirvió para muchas cosas de lo que hoy en día soy. Entonces muy contento porque al final lo que hice fue pasar de caminos, me quise ir de voluntariado misionero, que me fui un año entero a Ciudad Juárez, en México, con los salesianos. Pero antes de eso, yo pacté con mi familia que iba a terminar una carrera, entonces hice magisterio en 2 años y ya me marché a México. Y a la vuelta empecé a estudiar antropología por todo lo fascinante que había ido conociendo yo en la cultura mexicana. Cuéntanos esa etapa de misionero, lógicamente. Pues fue genial. Era genial porque estábamos en la frontera, justo Ciudad Juárez es la frontera con El Paso, Texas. Entonces, la frontera de Estados Unidos con México siempre es muy compleja, ahora cada vez un poquito menos, pero siempre ha sido como de aglutinarse gente que está intentando subir desde Latinoamérica hasta Estados Unidos para buscarse una nueva vida. Entonces se generaban muchos lugares de mafias, de drogas, de alcohol, de prostitución. De hecho, en aquella época era cuando se hablaba de Ciudad Juárez como el sitio donde había más feminicidios en el mundo, que luego en verdad no era así, porque era también parte de que no creciese y no se desarrollase. Pero muy bonito porque trabajamos con muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos niños. Atendíamos al año, Ángel, no sé, 20.000 personas. Digo, al año, a la semana. ¿A la semana 20.000 Sí, personas? Entre toda la gente que estábamos en el oratorio, porque claro, ten en cuenta que México es gigante y Ciudad Juárez es bastante grande. Y entonces entre niños en el fútbol, adolescentes en el fútbol, jóvenes, habíamos grupos de danza, grupos de nutrición, o sea, era como toda la intención era el sistema preventivo de Don Bosco, era traer a los muchachos que eran más vulnerables a que no estuviesen en la calle expuestos a las drogas, expuestos a la violencia, expuestos a las armas, expuestos a los cárteles y así. Pero fue una etapa muy bonita, aprendí mucho también. ¿Y seglares como tú, Juan Ignacio? También había. Había, claro. Sí, había un muchacho de Bilbao, justo cuando yo llegué se marchó una chica de Cantabria, llegó otra chica de Bilbao y había una chica también que era de República Checa.
Y entonces estábamos en una casa madre conviviendo con la comunidad salesiana y luego había 4 oratorios, que son como los centros donde se trabaja, y cada uno de nosotros íbamos a uno de los oratorios. Yo estaba con el padre Rogelio, que lo quiero mucho. Y eso duró, Juan Ignacio, un año. Un año. Regresas. Regreso. Ya te habías ido con los estudios de magisterio. Exactamente. Que creo que la especialidad de educación física, ¿o no? Educación física. Sí. Bueno, y vienes y continúas tu formación en antropología. Exactamente. ¿Y por qué? Pues por lo que te digo de que había encontrado en México, o sea, la diferencia entre Europa y México o Europa y Latinoamérica es que las culturas latinoamericanas todavía tienen muy vivos todo su verdad ancestral. Y entonces a mí eso desde siempre me ha fascinado el ser humano, siempre me ha fascinado Dios, siempre he estado enamorado de Dios, entonces es como antropología para mí tiene que ver con intentar entender cómo los seres humanos nos organizamos siempre en torno a la idea que tenemos de Dios y a la idea que tenemos de algo más grande, del universo. Y de ahí vamos aprendiendo a tener nuestras propias maneras de relacionarnos y de estar. Y entonces, como siempre me ha gustado, me parecía como muy interesante aprender de antropología. A la vez que estaba haciendo eso, también iba estudiando distintas formaciones formales e informales de todo el formato de psicoterapia y de trabajo con la psique, con el alma y transpersonal con las personas. Así que... Juan Ignacio, aparte del año que estuviste de misionero en México, creo que has dicho, pero tú has viajado más que los baúles de la Piquer, ¿no? Que los baúles de la Piquer lo desconozco, pero sí he viajado. O sea, he estado, por ejemplo, así que recuerdo ahora, pues he estado en Japón, recientemente he estado en China, he estado en Siberia, en Mongolia, he estado en Nepal, eso del continente como más asiático, y luego he estado por Europa en distintos sitios, aunque fíjate que viajo menos a Europa, he estado en Estados Unidos también en algunos sitios, en Canadá, y luego en Latinoamérica, que ha sido durante muchos años mi pasión. De hecho, podría haber viajado a más lugares, pero me gusta repetir lugares. Ya. Porque además voy haciendo amigos que me gusta visitar. Y mantenerlos. Mantenerlos, exacto. Y esos viajes tan frecuentes, o sobre todo tan constantes, ¿a qué se ha debido? Pues yo siempre lo digo que es mi alma. Tengo un alma inquieta que le gusta conocer cosas, que le gusta encontrar tesoros escondidos en el mundo, que le gusta conocer otras culturas para ampliar el corazón y ampliar la mente, de que uno no es como cree, sino que la vida es mucho más grande. Y siempre ha tenido que ver con eso, con ir aprendiendo e ir como adquiriendo para mí cosas que, por ejemplo, toco y canto, y todo eso lo hago con instrumentos que me he ido encontrando por el mundo y escuchando también a la gente de los hombres medicina, los chamanes, las mamitas o las ancianitas de distintos lugares, en la selva, en el desierto, o sea que ha sido como una amplitud de espíritu. ¿Y esos viajes cómo los has realizado? ¿Y acompañado por quién? Pues muchos solo, o sea, la inmensa mayoría solos. Una parte de ellos los acompañaba con una amiga que se llama María y con ella durante mucho tiempo, a la vez que viajábamos y conocíamos cosas, también trabajábamos y ofrecíamos espacios de crecimiento personal a personas que se juntaban de todo el mundo. Por ejemplo, me acuerdo en el Valle Sagrado en Cuzco, en Perú, que nos juntamos un grupo de 20 y tantas personas de Argentina, de Costa Rica, de Perú, de México, y entonces ahí hacíamos trabajo trabajo personal. Como todo este bagaje de conocimiento, me gusta, cuando yo me presento como antropólogo, es como si yo lo único que hago es entender el cielo, o sea, entender al ser humano para intentar mediar entre el amor del cielo, el amor de la tierra, en el corazón de la persona. Y creo que también te ha acompañado, aparte de María, en algunas ocasiones, a alguna mascota que tienes. Sí, pero esa por el mundo no. Por el mundo no. Esa solo, lo más lejos que hemos llegado ha sido a Bosnia, que sí es el mundo, pero me refiero cuando ha sido en avión ya no. Entonces eso fue una peregrinación que hice hasta Croacia y Bosnia para la Virgen de Singh y la Virgen de Medjugorje, y me fui con la furgoneta y con Zelda, que es mi San Bernardo, muy bonita. ¿Y tenías tú alguna promesa de ir a ver esas imágenes, esas advocaciones? No exactamente. No tenía una promesa pero como algo tal. Te llamaría la atención. Exactamente. Lo que había pasado es que yo normalmente siempre, pues ya te digo que yo siempre he estado enamorado de Dios y de las distintas formas que hay en el mundo de conocerlo o de intentar aproximarse,
y yo siempre tengo altares en casa, entonces el libro que escribí, que ahora te cuento más, estaba inspirado en una especie de susurro interno con un altar de Medjugorje. Y entonces yo de repente sentí un impulso muy fuerte, que es por lo que viajo, suele ser por impulsos internos, de ir a Croacia. Y cuando iba a ir a Croacia ya mi madre me dijo, pues cerca de donde vas está Medjugorje, está Bosnia. Y dije, pues entonces puedo llegar hasta Bosnia. Y de ahí de repente fui entendiendo a posteriori, porque yo casi siempre lo entiendo todo a posteriori, nunca a priori, que tenía que ir allí para editar en ese mismo viaje el libro. Y tú has dicho antes que estabas enamorado de Dios. Que estoy. ¿O estás? ¿Eso de cuándo viene? ¿De niño o qué? De siempre. ¿Por qué? Pues por una sensibilidad interna mía. Entiendo que mi alma también siempre está como en mucho contacto con Dios, yo tengo como mucha sensibilidad interna, y luego porque en casa mi madre, mi abuela, mi padre siempre han creído en Dios, siempre nos han hablado de Dios, y como que yo en toda mi vida he estado siempre en contacto con rezar, con cantar, con estar alegre, con los lugares que a mí me... Y eso te llena. Claro, los que me dan sentido. Espiritual y cotidiano. Y cotidiano. Y sí, humano. Para mí lo espiritual y lo cotidiano es muy va junto. Va junto. Bueno, Juan Ignacio Gómez Jaminero López, un perfil muy interesante. Vamos a hacer un breve paréntesis y vamos a hablar del libro que presentaste en el auditorio de Inés Ibáñez, aquí muy cerca, y de esta exposición que has tenido hasta finales de mayo, habida cuenta que esta entrevista de los perfiles va a salir en junio. ¿Te parece? Muy bien. Pues nada, en breves instantes estamos de nuevo con todos ustedes. Ya estamos aquí de nuevo, breve paréntesis para reanudar el perfil valdepeñero que es Juan Ignacio Gómez Jaminero López, antropólogo, artista por los cuatro costados, creyente hasta la médula, en Dios, pues es el que protagoniza los mismos. Y bueno, vamos a hablar de ese libro que tienes ahí, que aunque tú no has venido como umbral a hablar de tu libro, pero tenemos que hablar del libro. Entonces, ¿este libro en qué consiste, Juan Ignacio? ¿Cuándo lo presentaste y qué contiene? Bueno, este libro lo presentamos aquí en Valdepeñas por primera vez en diciembre, el 20 de diciembre del año pasado. Perfecto. Ahí en el auditorio Inés Ibáñez Braña. Perfecto. Que además estoy muy contento de haberlo presentado ahí porque a mí me gusta hacer las cosas en entornos muy significativos y pues ese entorno es muy significativo para muy histórico, sí, muy histórico. Y este libro básicamente se llama Autobiografía para Todos, Eterna Vida a la Paz, y es un libro que no tiene que ver con una biografía al uso de fechas, de logros, sino como una visión poética de la vida. Es un libro que... ¿Pero de tu vida o de la vida que tú has ido viendo? De la vida que yo he ido peleándome hasta poder llegar a como reza la portada, Eterna Vida a la Paz. Y es que para poder estar en paz uno primero tiene que pelearse mucho, así que no os preocupéis si os estáis peleando. y al final es como una oración que nace del corazón para darnos cuenta que en verdad las circunstancias uno no las decide, pero la actitud con que las vive es la única posibilidad que tenemos. Y entonces la paz, y además todos los hombres de la historia lo han dicho así, no es algo que sucede, es algo que eliges. De hecho, muchos de los hombres que más han ofrecido paz al mundo han tenido vidas muy complejas y su paz la han encontrado en los momentos más difíciles. Gandhi, Thich Nhat Hanh, Mandela, o sea, de cárcel, de persecución, y sin embargo, la paz dicen que es liberar la mente para entender que en realidad todo está bien. Eterna Vida a la Paz, el libro que presentaste en diciembre, ¿dónde se puede adquirir? Pues se puede adquirir en internet y se puede adquirir, se supone, en todas las librerías que le pueden pedir que la traigan, sí. ¿Y tienes otro en la cocina? Eterna Vida al Amor. Eterna Vida al Amor, exactamente, porque va como una secuencia, Ángel. Es primero, el sustrato del amor es la paz. Sin estar en paz es muy difícil amar. Entonces, de la Eterna Vida a la Paz llega la Eterna Vida al Amor, después otro que se llamará
si Dios quiere y todo sale bien, sé quién eres, te conozco, vida eterna, porque ya una vez que estás en paz y en amor, pues tu vida es eterna. Y finalmente hay una última que ese todavía no puedo desvelar nada. O sea, diríamos, 1 publicado, Juan Ignacio, 2 por publicar casi completo. Uno completo entero, el tercero casi completo. Casi, y otro en mente. Y otro empezado. Empezado. Bueno, exposición de 23 obras, llamada esta exposición Espirales, que es donde estamos y que se ha podido visitar hasta finales de este mes pasado de mayo, aunque ahora estemos grabando en mayo. Has tenido muchas visitas. Sí. ¿Por qué has querido concitar aquí, por ejemplo, alumnos, sin ir más lejos, hemos visto de las salesianas que se iban cuando hemos llegado el equipo de Tele Valdepeñas? Pero es que está esperando ya entrar en los de AFAZ. Sí. ¿Otros más? Sí, han venido también adolescentes, han venido personas que tenían dificultad de salud mental, va a venir la Asociación de Fibromialgia, porque para mí en realidad el arte, por eso la exposición se llama así, se llama Espirales Healing Art, que significa el arte que está sanando. Para mí el arte es lo más importante prácticamente que existe en el mundo. La música, el teatro, la danza, la pintura. O sea, las bellas artes. Todo lo que es el arte. Porque si tú te vas a todas las culturas de la tierra, era la mayor ofrenda al clan y a Dios. Entonces ya se reunían alrededor del fuego a contar historias. Ya se reunían alrededor del fuego a cantar y a tocar instrumentos. Cuando un artesano traía un instrumento nuevo, todos se quedaban fascinados mirándolos. Entonces el arte para mí es como el nexo de unión más fuerte con mi idea de Dios. Dios es un eterno creador. Más creativo es imposible ser. Si te vas a ver los animales que existen, las plantas que existen, los animales submarinos que existen, y dices, ¿cómo se puede esas crear especies, ¿no? esa belleza tan increíble? Entonces para mí el arte tiene una cualidad y es que sana el corazón de las personas, de los que creamos y de los que lo visitan. ¿Qué lo sana más, el arte o la música? Es que para mí la música es arte, pero yo soy de las dos cosas, soy canto y hago música. De hecho, ahí tengo los instrumentos para hacerlo con ellos. Con esos que has ido cogiendo por ahí de... Exactamente. O encontrándote. Encontrando los tesoros escondidos. Los tesoros y para mí la música, junto a la luz y el color, es lo que más sana. ¿Y Espirales, en qué ha consistido esta exposición? Pues en que después de tanta pelea ha sido para darme cuenta que la única pelea que existe en el ser humano es por 2 motivos. Una, por una falta de proporción. En toda la naturaleza la proporción que es importante es la proporción áurea, es la espiral de Fibonacci. Y eso se encuentra en plantas, se encuentra en los caracoles, se encuentra en animales, y incluso a nivel celular. Entonces la vida es en espiral y nuestras broncas o nuestras peleas es porque queremos que sea lineal, que sea lo que queremos, como queremos y cuando queremos. Y ahí es donde la actitud nuestra se vuelve totalmente en contra de la vida. Sin embargo, si sabes que es en espiral, sabes que todo va a llegar. Sabes que vas a dar más vueltas de lo necesario porque todavía tienes que aprender para llegar. Y entonces, si te lo tomas así, al final es como una especie de lección de mostrar que si quieres, puedes tener con las mismas circunstancias una vida mucho mejor. ¿Y cuántas obras ha reunido la exposición? 23. ¿Y qué técnicas utilizas habitualmente? ¿Y si es la primera exposición? Bueno, he expuesto en Madrid, pero en exposición colectiva y otros cuadros más pequeños. Este salió de un impulso como de romper con el pasado y romper con todo lo que ya no era necesario y empezar a expandir como hacia adelante, hacia el futuro. Y son 23 cuadros de 23 espirales que en realidad tienen que ver con mi vida y que para mí es la espiral de la existencia de cualquier ser humano. Así en breve te diré que todos los seres humanos para mí somos un sueño del universo. Antes de que lleguemos a esta tierra hay silencio y sonido. Estalla la tierra, la naturaleza, el sol y la luna. Y nuestro alma, antes de encarnarse, ya está también soñada. Cuando nos encarnamos empieza la vida. La tienes que apreciar y tienes que hacer y recrear tu destino. Del destino, como a veces se pone difícil, te metes en un laberinto mental de dudas y de miedo. Cuando eso sucede, si permanece mucho tiempo, te vas al infierno, que el infierno solo está en tu mente. Ya. Cuando estás en el infierno puedes salir de él y es el camino de la espiritualidad. El camino de la espiritual significa asumo el dolor como parte de la vida, asumo y asiento a mi culpa, porque a veces me equivoco, giro en espiral hacia el centro, vuelvo al amor que soy, recuerdo a lo que he venido, que es a vivir y a compartir con otros, me dedico a encontrarme con otras personas, así se reconcilia mi corazón, entonces empiezo a expandir mi corazón para ser más compasivo
muero a la parte de mí que ya no es necesaria para renovarme y resucitar, como diría Jesús, y eso se hace para llegar a lo más importante, que es la gratitud y la abundancia. ¿Es la primera vez que expones en Valdepeñas? Sí, la primera. Las otras fueron en Madrid. Ni colectiva ni individual. La primera individual. La primera. ¿Y estás contento? Muy contento. Muy contento. Me hace muy feliz. Es que me gusta mucho la colección. Bueno, de hecho, espera que te voy a contar que yo no pensaba venderlos para que fuese una colección itinerante. Claro, que pudiera mostrarla donde fuera. Y así va a ser, pero me inspiró el espíritu una intuición muy bonita a partir de que hubo gente que me pidió comprar cuadros. Entonces yo me abría a venderlos con el compromiso de que cada cuadro que salga, esa misma energía, la voy a volver a plasmar en un lienzo distinto. Entonces, por ejemplo, compraron la espiral del infierno y la espiral del sol. Entonces yo voy a hacer mismo formato, una nueva espiral del sol, una nueva espiral del infierno, de forma que la espiral va a seguir girando. Va a seguir girando. Finalmente, Juan Ignacio, tu presencia en redes sociales es constante, ¿no? Sí, desde hace muy poco tiempo. Desde hace muy poco. O sea, tengo en la cuenta de Instagram y de Facebook a lo mejor desde 2014, pero ya este año, precisamente con todo este proceso, porque una de las cosas de lo que sana el arte es que si empiezas a expresar todo lo que es tu mundo interior, empiezas a vaciarte para que lleguen cosas nuevas. Y entonces este año empecé a decidir que mis amigos de aquí me dicen, tío, es que a veces tú has viajado y has vivido cosas que es súper interesante escucharte. Y de ahí dije, bueno, pues voy a contarlas porque igual le interesa a más gente. Y entonces me he encontrado como una acogida muy bonita y de hecho con mucha gente que interactúa conmigo desde un lugar muy amoroso. Entonces estoy contento porque solo cuento o revelaciones internas o experiencias personales. ¿Frecuentas Valdepeñas? Sí, ahora estoy aquí, de hecho. Sí, ahora llevas, diríamos, un tiempo, una temporada. ¿Piensas permanecer aquí con tu madre, con tus hermanos, tus sobrinos, con la familia? Pienso estar mientras sea el momento de estar. Esas cosas solo las sabe Dios. Hasta que te vayas de nuevo. Siempre con retorno, siempre con retorno. Bueno, Juan Ignacio Gómez Jaminero López está protagonizando los perfiles valdepeñeros esta semana. Pues José Javier Taviros, el operador de cámara, Luis Fernando Díaz Gallego se encarga de la realización. ¿Quieres añadir alguna cosa más, querido Juan Ignacio? Nada, solo que muchas gracias, me sorprendió tu llamada, me hizo ilusión pasar un rato contigo porque sí nos conocemos desde siempre y nada, agradecer al cámara, agradecer a la edición, agradecer a Tele Valdepeñas, agradecer a todos los que están implicados y nada, a los demás, bendiciones, eterna vida a la paz, eterna vida al amor. ¿Te consideras un valdepeñero por el mundo o no? Sí, me considero un sueño del universo por la tierra. Por la tierra. Buena definición. Pues con ello, con esa definición que acaba de decir Juan Ignacio, terminamos parte del perfil, porque ocasión van a tener también de ver alguna secuencia de cuando se inauguró, incluso, si es posible, también de alguna de las visitas que él ha concertado dentro de esta muestra de espirales. Así que prosigue un poquito más el perfil de Peñero. Normalmente Dios está en el silencio. Y en el silencio es donde cada quien puede encontrarse y perderse. Estoy temblando, entonces voy despacio. Tenía la sensación de agradecer esta exposición y sería sencillo, y lo es, agradecer a Vanessa, agradecer a Javier, el antiguo director de Cultura, a Alberto, por supuesto a Juan, que me ha ayudado un montón y además nos hemos disfrutado mucho, a mi hermano, a mi madre, a mis sobris, a mi cuñada,
pues siempre digo mi hermano para mi cuñada también, entonces mis hermanos, y a toda la gente que quiero, pero me daba cuenta que en realidad la espiral de la existencia no es algo que yo me creo, es algo que existe, solo que se plasma de esta forma igual que otras personas lo plasman de otra manera. Entonces, para estar aquí hoy, yo tendría que agradecer a la persona que ideó estar en este centro y crearlo, y a los albañiles que vinieron y lo hicieron, que ya no están en este mundo. Y tendría que agradecer al que tuvo la idea de hacer pintura acrílica y montar una empresa y venderla. Y tendría que agradecer a quien hizo pinceles y quien tuvo esa idea. Entonces, si se dan cuenta, al final se trata de agradecer, porque todo lo que hacemos nunca es nuestro, siempre es de todos. Todo lo que utilizamos ahora es la suma de todas las experiencias humanas. Eso es la espiral de la existencia. Yo soy muy partidario de que Valdepeñas esté a la vanguardia, y creo que hoy en día la única vanguardia posible es la de la convivencia y la paz. Ya todo lo demás pues no tiene mucho sentido, porque toda la productividad y todo eso ya están apareciendo las inteligencias artificiales que lo van a hacer, y eso que puede parecer como un problema en realidad nos ofrece la posibilidad de convivir y compartir como seres humanos que somos. Aquí hay padres, madres, otros que no somos padres, pero sobre todo todos somos hijos. Coincide. Y todos somos seres humanos. Coincide. Y todos somos distintos. Entonces yo cuando entendí que miles de millones de seres humanos en la Tierra todos son distintos, incluso en la huella dactilar, me pareció que lo que Dios y el Señor del Universo nos pide es que creemos, que seamos belleza. Y lo digo porque en la espiral de la existencia, como decía Vanessa, todos podemos entrar, incluso si no queremos, o lo que es lo mismo, todos somos parte. Entonces, estoy muy ilusionado, también muy nervioso, porque para mí lo que hay aquí ni siquiera es mío desde el inicio, y mucho menos durante las exposiciones de cada quien que lo vea, porque es un reflejo. Yo no estudié Bellas Artes, como decía mi amigo José Cristóbal. Ah, ¿que también pintas ahora? ¿Sí? Y pues sí, parece que sí. Y lo digo porque al final yo creo en los artistas, creo que embellecen el mundo. Estoy muy agradecido por la música, estoy muy agradecido por la pintura, por la fotografía, estoy muy agradecido por la danza, estoy muy agradecido por la gente que se atreve a atreverse y que al final embellece el mundo y ofrece un lugar que nos saca de la comodidad del día a día. Y en ese sentido solo les quería compartir que en realidad esta muestra que ven no nace de que yo soy muy genial, que lo soy, pero no nace de eso. Nace de mi quiebra vital, nace de que un día rompió dentro de mí todo, me quise ir a México, se me rompió en 1000 pedazos el corazón y decidí que México iba a seguir estando en el mismo lugar y que para irme necesitaba estar conmigo. Y entonces en vez de huir o venirme abajo, empecé a crear, porque es lo único que puedo hacer. Al final todos necesitamos expresar, y cuando no expresamos es cuando empezamos a tener trastornos de salud mental, y la salud mental no se ataja, la salud mental, como diría Don Bosco, se previene, y se previene expresando quiénes somos en libertad. Me he puesto este outfit porque me da vergüenza, y me he dado cuenta a lo largo de mi vida que la vergüenza solo me hundía en un pozo, porque en realidad no tengo por qué tener vergüenza de nada, porque como reza el cuadro fundamental o el principal de la exposición, soy un sueño del universo. Así, como ustedes, somos un sueño del universo. Y si algo tan grande nos soñó, ¿de qué voy a tener vergüenza? Si ya me hicieron perfecto tal cual soy. Y no sé si les ha pasado a ustedes que cuanto más vergüenza tienen y menos se atreven, peores se caen a ustedes mismos. Y cuando empiezan a atreverse a pequeñas cosas, empiezas a sentirte que eres amigo tuyo.
Y lo digo porque les animo, ya de antemano se lo voy a poner fácil, ninguna obra tiene un acabado perfecto, eso va más allá de mi incapacidad como artista plástico para la perfección, va porque mi misión en esta vida, además de disfrutar y hacer disfrutar a otros, tiene que ver con amar lo imperfecto, porque todos somos imperfectos y todos somos amor. Y lo digo porque, como ya son imperfectas, les animo a que atraviesen el juicio de si me gusta o no me gusta o de si es bonito o feo. Y en este caso no hablo de la exposición, hablo de la vida. Atraviesen eso, permítanse que les llegue todo lo que existe, porque todo lo que existe fuera depende de tu actitud, si te sirve o si no. Así que con mucho, mucho agradecimiento, en mi caso, a Dios, que me permite tener ideas brillantes que las plasmo como puedo. Le agradezco a él y le agradezco a la gente que cree en mí y también le agradezco infinitamente a la gente que no creyó en mí, porque ahora me ayudaron a que yo crea en mí y cuando uno cree en sí mismo se vuelve imparable. Así que mil gracias a todos por estar aquí, es un placer y me encanta que haya muchos niños porque de todos los que estamos es a los que mejor entiendo. Así que muchas gracias. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.